Nadie tiene muy claro a qué estadio de la literatura mundial pertenece la distopía. Unos dicen que son historias para adultos, historias duras, que te hablan de cuentos de terror, por así decirlo. Otros consideran que es una forma de ensayo novelado más fácil de entender. Otros lo vinculan simplemente con las tendencias propias de la juventud, literatura juvenil que hablaría de cómo los jóvenes, los adolescentes, mejor dicho, buscan su libertad dentro de un mundo poblado por adultos que les impide vivir. Pero lo cierto es que, ¿qué queréis que os diga? La literatura distópica tiene una tradición antiquísima, ha tenido unas consecuencias, a veces, mayores que cualquier ensayo o mayores que cualquier conferencia o discurso que haya podido dar un político, un empresario, un rey. Tienen mucha más fuerza de lo que podemos intuir, porque son novelas, son historias, son narraciones que, al igual que ocurre con todas las narraciones míticas, se quedan en nuestra cabeza, porque las entendemos, porque empatizamos con ellas, porque nos metemos en las historias. Así, tengo que reconoceros una cosa. Pensaba que este programa sobre la literatura distópica iba a ser más corto, pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Por eso voy a dividir este programa en partes y voy a señalaros en la carta de descripción del programa, lo tenéis aquí abajo en la cajita de información, las secciones en que se divide este programa y así, si queréis saltar a una parte concreta, si os interesa, qué sé yo, o bien una narrativa sobre la historia de la distopía, o bien una explicación, mejor dicho, sobre mi opinión o mis impresiones, mi análisis particular sobre alguna de las novelas que os desarrollo, pues podéis acceder a ellas con mayor rapidez. Ya os digo que las que más desarrollo son mis dos favoritas, 1984 y Un mundo feliz. También me detengo a hablar un poquito de otras novelas y de otras historias, pero en suma, no os voy a mentir, pensaba hacer análisis más cortitos de esas novelas, pero bueno, cuando me quise dar cuenta es lo que tiene ser una persona que disfruta hablando más que un loro, no me lo tengáis en cuenta. Así que, nada, hoy vengo a hablaros de literatura, de historia de la literatura y también de la pasión y la reflexión que puedes llegar a sacar de la literatura, pero de una literatura muy concreta, oscura, aventurera, reflexiva y iba a decir otra vez oscura, pero es que es verdad, la literatura distópica es muy oscura. Así que no os voy a complicar la vida. Bienvenidos a Relatos de la Historia, una semana más. Aquí estoy yo, Martita. Como siempre os digo, si os gusta el programa, si os interesa mi contenido, os animo a que os suscribáis, a que me deis un me gusta y a que me dejéis algún comentario. Me podéis echar la bronca, me podéis decir lo guapa que soy. Adelante, el teclado es vuestro. Y antes de comenzar, me gustaría daros un pequeño anuncio, y es que este año, por segundo año consecutivo, voy a volver a colaborar con el blog Galeana y Cía de literatura y cine para hacer una radionovela o una ficción sonora de verano, una ficción de 8 capítulos cortos que os voy a emitir aquí en el podcast y que también tendréis disponible en formato lectura en el blog por si preferís consultarlo. Yo os lo voy a sumar aquí en verano, a lo largo de julio y agosto, como si fuese un capítulo adicional de regalo que os hago a todos vosotros. Además de la programación normal del podcast, igual tenemos que reajustar un poquito los horarios, pero ya os digo que no va a haber ningún cambio sustancial. Y me comprometo desde aquí a que si os gusta, tal vez os traiga más anécdotas. Así conocéis una parte un poquito diferente, un poquito más particular de mi contenido y pues de las cosas que me interesan y de la poca creatividad que soy capaz de soltar. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar. Mis queridos oyentes, no se rían de mí, pero en este programa voy a hablar mucho con ustedes. Primero que nada, para preguntarles, ¿qué es una distopía? Y debo decir que a mí, cada vez que me han hecho esta pregunta, y me la han hecho más veces de lo que podrían imaginarse, me dan ganas de responder lo contrario de una utopía y quedarme tan ancha. Pero luego viene a mí la imagen de la profe de castellano que tuve en el colegio, diciéndome que no se puede definir un concepto usando ese mismo concepto para explicarlo, porque te convertirías en tu abuela cuando eras pequeño y le preguntabas, abuela, ¿qué es un tomate? Y la respuesta era, chico, pues un tomate, ¿qué quieres que te diga? De modo que después de contaros esta pequeña anécdota, vuelvo a preguntar, ¿qué es una distopía?
A grandes rasgos podemos interpretar que una distopía, una narración distópica, es la descripción de un mundo o de una sociedad, de un país, como queramos llamarlo, que se caracteriza por la infelicidad absoluta de sus habitantes, de sus ciudadanos. Y esta infelicidad viene motivada por la implantación a la fuerza, generalmente, aunque muchas distopías se basan en el concepto de que la opresión no se impone a la fuerza, sino de forma voluntaria, esto ya lo iremos viendo, de una serie de ideas que pueden ir motivadas por la religión, por la ideología política o por las corrientes filosóficas, que son llevadas al extremo que termina viendo enemigos en todo aquel que no se adapta a esa forma de ver el mundo, a esa forma de vida, a ese modelo de sociedad ideal que se promueve desde el poder establecido, porque siempre hay un poder establecido que los domina a todos y que seguramente sean los únicos felices con toda esa situación, dejando condenado al resto del mundo, a la humanidad en general, a una existencia que no siempre tiene por qué ser miserable en el sentido material, pero siempre será miserable en el sentido emocional. No habrá familias felices, no habrá parejas enamoradas, no habrá personas que con esfuerzo y perseverancia consigan objetivos que les permitan una vida mejor. No existirá la amistad verdadera, no habrá nada de eso. En un mundo distópico, en una narración distópica, solo hay lugar para la desconfianza, el miedo, el terror, el caos o, lo que es peor que el caos, un orden rígido, impuesto, que se utiliza para generar más terror, más desconfianza y más desdén en la sociedad. Así dicho, podéis decirme, vale, lo hemos captado, el concepto, una sociedad horrible, un mundo donde ninguno querríamos vivir, pero lo cierto es que, si me permitís una opinión personal, sí que hay personas a las que les gustaría vivir en un mundo de este tipo. Pero, ¿cuál es la curiosidad? ¿Cuál es la lógica detrás? Pues que todas esas personas, en el fondo, les gustaría ser ellos quienes, desde el poder establecido, obligasen a los demás a vivir como ellos. Y me da igual lo que piensen estas personas, me da igual en qué Dios crean, me da igual a qué ideología pertenezcan, me da igual con qué se identifiquen. Todos nosotros, y esto es lo más tétrico, lo verdaderamente aterrador de las narraciones distópicas, somos susceptibles de radicalizarnos, volvernos totalitarios y comenzar a deshumanizar a todo aquel que no encaja con nuestra forma de vida o con nuestra forma de entender el mundo. Pero como os prometo que no os quiero dar un sermón, que me parece que en parte lo estoy haciendo de forma involuntaria, simplemente estoy reflexionando, me gustaría contaros un poquito de historia de la literatura. ¿De dónde viene la narración distópica, la narración crítica con la sociedad que nos rodea o con esa parodia de una idea que puede aparecer en el plano político, económico o social del mundo? Pues si os digo la verdad, es tan viejo como la propia Tierra. Si nos paramos a pensarlo, organización social siempre ha habido, y para que haya una literatura que critique a la sociedad, obviamente tiene que haber algo. Relaciones humanas, como mínimo, aunque no lo llamemos ni jerarquía ni sociedad. Relaciones entre humanos. Hay crítica a las relaciones desde el momento en que a un homínido se le ocurrió darle los buenos días a otro, por no decir otra cosa. No son pocos los autores, los historiadores y antropólogos que han considerado como el primer signo de civilización, o uno de los primeros, fue los enterramientos, fueron los duelos, esos momentos en los que la comunidad arropa, de alguna manera, a las personas que acaban de perder a un ser querido. Se puede ver aquí un pozo de las primeras creencias religiosas sobre qué explicación le damos a la muerte, pero también se puede ver algo muy humano, la cercanía, la empatía, entender por lo que está pasando el otro y asumir que es duro, que es triste y que a ti no te gustaría ni que te pase ni verlo en otros. Eso es lo primero que yo diría tenemos que tener en mente cuando se intente analizar cómo va apareciendo el concepto de distopía en la literatura. ¿Por qué? Aquí voy a ponerme un poquito, permitidme que lo diga, mística. Hay un autor que publicó una serie de libros que se han hecho muy famosos, llamados Sapiens, escritos por el autor Yuval Harari. Pues
Parte de la tesis que sostiene este autor, o que a mí me da la impresión que sostiene, es que el ser humano es un contador de historias natural. Contamos historias, creamos mitos, creamos narrativas que nos ayudan a entender el mundo que nos rodea. Y yo esto, pues si me lo llevo al tema que estamos describiendo, el tema de la distopía, creo que encaja bien, porque a fin de cuentas una distopía se basa en describir una sociedad, describir un mundo, y para describir ese mundo necesariamente hace falta etiquetas, hacen falta palabras o hacen falta sensaciones, la capacidad, como os decía, de empatizar con el otro y de hacer que sienta el mensaje que le quieres transmitir. No basta con que lo entienda, necesitas que lo sienta. Y para que lo sienta, tú le describes las cosas desde lo que conoce, desde el mundo que le rodea. Así es como diría yo que nacen las historias de mitos que intentan explicar pues cosas como las estaciones, los animales, el origen del ser humano. Ahí tenemos, por ejemplo, la Teogonía de Hesíodo, que os la he sacado a colación muchas veces, una narrativa que te ordena, cataloga y describe de forma más o menos fantasiosa cómo funciona el cosmos para los antiguos griegos del siglo VII a.C., pero también hay muchas otras narraciones que podemos encontrar en casi cualquier cultura. La Biblia, por ejemplo, es un libro antiquísimo, el Antiguo Testamento especialmente antiguo, y te va narrando todo lo que le ocurre al pueblo de Israel y todo lo que va pasando, y te explica inevitablemente, para que lo entiendas, organizaciones sociales, diferencias entre pueblos, diferencias entre ciudades, diferencias entre religiones, por qué uno es más digno que el otro. Eso es un tema religioso, pero es algo que tenemos todos los humanos y nos hace pensar, o a mí me hace pensar, en el concepto el enemigo, el amigo, tu contrario, el que está contigo, y con ello frases más traicioneras como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o amigos los justos, que eso también lo dice mucho el refranero. Y no en un sentido tan moralizante, pero, por ejemplo, tenemos a Heródoto, uno de los padres de la historia, considerado uno de los padres de la historia, y un hombre griego que viajó por muchos lugares, principalmente zonas de Egipto y del Imperio Persa, ese mundo mediterráneo y oriental, y fue describiendo cómo se vivía en cada uno de esos lugares, qué diferenciaba a una sociedad de otra, en qué hacían las cosas mejor, en qué hacían las cosas peor. Él lo hacía prácticamente como un viajero, como una persona que cuenta lo que está viendo, pero inevitablemente, todos aquellos que vemos, los que vemos sea con las buenas intenciones o con la lente del pecado que no nos podemos arrancar, vamos a interpretar y vamos a considerar si nos gustaría, si no nos gustaría, si nos parece bien, si no, si nos choca, si nos sorprende, si nos aporta algo lo que estamos viendo y lo que estamos analizando sobre cómo se vive en nuestra casa o en otros lugares. Algo en lo que no solemos reparar tanto es en qué pueden pensar los otros sobre cómo vivimos nosotros. No sé si esto se ha entendido, pero la idea está plantada. El caso es que se narran cosas, y ya en torno al siglo IV a.C., volviendo a Grecia, aparece la que, a mis ojos, es una de las primeras narraciones que, siendo utópica, necesariamente también encierra en sí misma una distopía. Y con esto sé que me van a llover críticas a punta pala, pero yo lo dejo únicamente como objeto de debate. ¿Qué me decís de la obra La República o El Estado de Platón? Una obra que en realidad tiene el corte de ser una utopía, donde se describe cuál sería la sociedad ideal, bueno, en este caso una polis ideal. Esta obra tiene muchas fases, pero si hablamos de lo que más se puede parecer a una utopía o una distopía, pues destaca la forma de gobierno que propone Platón. A grandes rasgos se propone una sociedad que está dividida en grupos. Por una parte estarían los almas de bronce, que serían las personas que, vamos a decir, que tendrían el foco de su atención, de su inteligencia, de sus deseos y todo ubicado en la zona genital, y serían las personas que se ocuparían pues de los oficios más materiales. Serían los comerciantes, los artesanos, los agricultores, la gente del pueblo, vamos a decir. Luego estarían aquellos que tendrían el alma de plata y que tendrían el foco de pues toda su alma, todo su deseo, su inteligencia, lo que les preocupa, lo que quieren y demás, ubicado a la altura del pecho, el corazón.
y serían la élite militar, vamos a decir, de la polis, los encargados de protegerla, de cuidarla. A día de hoy lo llamaríamos el ejército seguramente, que todo esto puede tener sus matices. Yo no digo que no me maten los filósofos, yo estoy utilizando esto desde un plano más literario. Y luego estarían los dirigentes de la polis, que sería un gobierno de sabios, un gobierno de filósofos, las almas de oro, aquellos que serían los capaces de dominar el poder sin que éste los dominase a ellos. Platón señala mucho que sería, bueno, lo ideal sería un gobierno de filósofos donde la gente que se dedica al gobierno no deberían ambicionar el poder, no deberían quererlo y asimismo para prevenir corrupciones, entre otras cosas, debería de quedarles prohibido tener una familia o tener demasiadas personas que puedan querer acercarse a ellos y aprovecharse de su cargo, aprovecharse de los beneficios que esto puede dar. Muchos pueden ver aquí una utopía, pero realmente también tiene su parte de distopía, puesto que el propio Platón afirma que grupos como aquellos que tienen que proteger a la polis deberían educarse en función de lo que viniese bien a la polis. Es decir, no les van a dar una educación libre, no les van a dejar, digamos, que vean lo que quieran, que estudien lo que quieran, que hagan lo que quieran. Les van a formar para que sirvan a un fin. Su vida es un fin. Y eso, aunque en aquel momento se expresa como una sociedad que funciona, una sociedad que tiene sentido, y teniendo en cuenta la época puede llegar a tener sentido, la época donde se escribió, no me seáis mal pensados, pues también tiene un punto que no deja de ser controlador en cierto sentido. A mí, personalmente, os lo tengo que reconocer, no es un libro que me transmita demasiada confianza o no es una utopía en la que a mí me gustaría residir, más que nada porque es muy rígido, socialmente hablando. Y luego también están los sistemas de elección de quién se dedica a cada cosa, cómo se distribuye. Es un sistema que a mí no me acaba de convencer. Pero, como os digo, esto se supone que se ubicaría todavía dentro de la literatura utópica, que es una literatura que luego se irá extendiendo durante toda la Edad Media. Va a haber muchísimos ejemplos. Se habla, por ejemplo, de La ciudad de Dios, de San Agustín de Hipona. Va a estar La ciudad de las damas, de Isabel de Pizán, ya más cercano a la era moderna. Y luego en la era moderna pues están las grandes literaturas utópicas, ¿no? Estaría Utopía de Tomás Moro, Tommaso Campanella, con su Ciudad Solar. Hay quien considera también, dentro de lo que es el mundo de la época, que los viajes de Marco Polo pueden entenderse como un libro de viajes que describe de alguna manera sociedades maravillosas o también mundos fantásticos que parecen sacados de cuentos de hadas medievales un poquito así, pero cuentos de hadas al fin y al cabo. Hay toda una tradición literaria de cómo la literatura sobre los viajes contribuye a que la gente que vive, bueno, en este caso en la Europa medieval renacentista, tengan una idea tal vez un poco romantizada, un poco preconcebida de lo que es la vida en otros lugares y que tiendan a pensar, mirando a su alrededor, mirando sus limitaciones, pues limitaciones de comida, limitaciones de vestuario, materiales, climáticas, viendo todo lo que tienen a su alrededor, tal vez escuchar historias sobre otros lugares, sobre lugares donde la gente tiene todo lo que pueda necesitar, como se habla ríos caudalosos, se habla de ropas lujosas, las mejores joyas, los mejores manjares. Escuchar todo eso, yo creo que a más de uno le despierta la curiosidad por qué hay afuera, qué es esa maravilla. El libro de Marco Polo se llama El libro de las maravillas. Y al mismo tiempo, ¿qué tenemos nosotros? ¿Por qué no vivimos así? ¿Qué falla? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo por eso soy de la opinión de que, bueno, esto está ampliamente discutido, una utopía, en cierta manera, es la contrapartida de la distopía. Y que allí donde hay una utopía, también hay una distopía. Pero no nos paramos a pensar muchas veces que cuando describimos todas las maravillas que podría tener una sociedad perfecta, al mismo tiempo estamos poniendo en evidencia lo que sentimos que falta en nuestra propia sociedad, en nuestra propia forma de vida. Y como os digo, hay muchísimos libros medievales que hablan de viajes y que parecen describir todo lo que ven, unas veces por fin diplomático, comercial, político y otras veces por pura convicción, como si fuesen lugares maravillosos.
Sin ir más lejos, en el siglo XIV, uno de los embajadores del rey castellano Enrique III, el abuelo de Isabel la Católica, viajó a la zona de Asia, a la zona de lo que hoy es Uzbekistán, vamos a decir, y fue a visitar el imperio de los timúridas, el imperio de Tamerlán. Este hombre se llamaba Ruy González de Clavijo y era un clérigo que además de aportar un relato diplomático, aportó una de las imágenes más vívidas y también más románticas que nos ha podido llegar sobre Tamerlán y sobre su imperio, porque sí, vale. Es cierto que él tenía unos intereses más allá de lo puramente literario. Él servía a un rey y tenía que cumplir ciertas normas de protocolo, ciertas normas de, vamos a decir, corrección. No iba a quedar mal con el aliado o el potencial aliado de su rey. Tenía que hacer las cosas bien, aunque realmente Ruy Gómez no era exactamente el embajador, sino uno de los asistentes que llevaban con ellos. Uno de los asistentes del embajador. Entonces él tampoco habría tenido toda la responsabilidad. Pero el caso es que aporta esa imagen de que Tamerlán es un señor culto, dado a las artes, dado a la belleza, un hombre bueno, un buen gobernante, porque todos hemos tenido muy claro a lo largo de la historia que es un buen gobernante, tanto si es tiránico como si no lo es. Bueno, de hecho, puede ser un gobernante absoluto, pero no ser un tirano. Y eso nos lo han dejado claro muchos autores con el paso del tiempo. Otra cosa es que ahora tenemos otros sistemas de gobierno, otras convicciones y valoramos cosas como que se tenga en cuenta nuestro voto. Pero, oye, para la Edad Media era la Edad Media. Que me estoy liando un poco. Digamos que esta tradición de escribir obras sobre una sociedad ideal o sobre cómo sería más correcto vivir y demás, eso se va a desarrollar durante siglos. Toda la Edad Media y la era moderna, parte de ella, es muestra de que este tipo de literatura se mantiene. Como os decía, no solo a nivel pagano, no está solo Platón. También San Agustín de Hipona va a hablar de cómo sería la ciudad de Dios, tal vez muy influido en su caso, aquí nos vamos mucho más para atrás, por la caída de la Roma occidental, que le tocó vivir esa época. Pero digamos que son ejemplos de cómo un mismo tipo de narración se desarrolla y se desarrolla adaptándose a la realidad. Pasamos de un contexto pagano en la Grecia clásica a un contexto cristiano en torno a los siglos IV-V después de Cristo, y luego todavía más adelante pues mantenemos ese contexto, pero tal vez nos pasemos más al lado político o al lado económico. Caso de Marco Polo, que es comerciante, caso de Ruy González Clavijo, que es embajador o es asistente de los embajadores. Y luego ya pues nos pasamos a lo que es la época de los descubrimientos, con Tomás Moro, con su Utopía, con Campanella. Y luego pues aquí también podría entrar Christine de Pizan, que creo que antes os he dicho Isabel de Pizan, me he equivocado, es Christine, con su obra sobre la ciudad de las damas a principios del siglo XV. Pero como os digo, este es un libro que tal vez lo podemos ubicar mejor, no tanto en ese enfoque de lo extranjero, sino en el enfoque de una problemática social, una situación muy concreta, como es la situación de la mujer. No habla desde un punto de vista actual, pero sí muestra pues o deja entrever los miedos de la época, las dificultades a las que se enfrentaban, y a través de eso desarrolla una narrativa explicando cómo sería una sociedad, vamos a decir, ideal para las damas de la época. Y de hecho, hasta donde sé, creo que La ciudad de las damas es un libro que tuvo cierta polémica. Me encantaría investigarlo y traéroslo si queréis este libro en particular o alguno de los que os estoy mencionando. Pero la cuestión es que esto avanza, esto se mantiene, porque no hemos venido a hablar de literatura utópica como tal, y llegaríamos al siglo XVIII, donde se desarrolla principalmente en Inglaterra, bueno, primero en la Gran Bretaña, luego en Reino Unido, un tipo de literatura muy vinculado a los viajes todavía, pero donde ya empiezan a mostrar cómo dentro de las sociedades que describen, unos viven muy bien y otros viven no tan bien. Me estoy refiriendo a los viajes de Gulliver, un cuento, bueno, lo llamo cuento por llamarlo de alguna manera, es un libro, que seguramente todos hayamos conocido, a todos nos han leído en algún momento de pequeños, pero probablemente se han centrado más en el viaje con los liliputienses, con esos seres diminutos, que ven a Gulliver y prácticamente lo tratan como un gigante.
Pero lo cierto es que el libro de los viajes de Gulliver es mucho más grande. Los viajes de Gulliver se publican en torno a 1727 y la obra consta de 4 viajes, el último de los cuales es el más significativo o el más representativo para lo que será después la literatura distópica. Se trata del viaje al país de los Hoyunus, es que no sé pronunciarlo de otra manera, y en él Gulliver, digamos que es abandonado por la tripulación, por enésima vez, a este hombre siempre le pasa de todo, y se encuentra con una sociedad gobernada por unos hombres muy sabios y muy racionales, muy similar a lo que describía Platón, quienes conviven con otros que no son tan inteligentes. Se les llama los yahoos y son unas criaturas salvajes, de aspecto humano, pero que representarían, vamos a decirlo, lo más feo de la clase humana, todo lo desagradable. Y esta distinción entre clases, que no deja de ser una separación de clases, ya nos habla de cómo los inteligentes, los buenos, los tal, gobiernan, pero también de cómo hay una parte de la sociedad que es apartada, que es alejada o que no vive de forma tan correcta. Y bueno, tal vez podamos decir que con Robinson Crusoe ocurre a grandes rasgos, visto con cierta distancia, algo similar, pero Robinson Crusoe no se centra ni en describir una sociedad, ni en describir una sociedad separada por grupos sociales más inteligentes o más tontos. Es una obra pues más de aventuras. Aunque entiendo que puede tener su punto tal vez en la relación con Viernes. Reconozco que no me he leído Robinson Crusoe. En economía lo estudiamos mucho como un libro que habla de la gestión de recursos y de la toma de decisiones, pero no es un libro que me haya leído, entonces no me quiero meter mucho en él. Y dicho esto, creo que podríamos pasar a hablar de la época ya distópica o el desarrollo de una literatura distópica por excelencia, que sería en torno al siglo XIX y especialmente al siglo XX. Y aquí sí que podemos hablar ya de obras más concretas en las que me voy a intentar detener un poquito más y las cuales os voy a recomendar. Os voy a recomendar porque son muy interesantes, a mí me gusta la literatura distópica, pero también son obras, vamos a decirlo, un poquito oscuras. Entonces no son obras que realmente pueda leerlas cualquiera, pero no por falta de inteligencia, sino porque son obras un poquito más duras o que expresan dilemas filosóficos más profundos. Yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea, pero vamos a ver, si tú eres una persona más sensible o hay temas que te preocupan, tal vez no todos los libros distópicos sean para ti. Tal vez tengas que empezar por algo suave y a lo mejor ir subiendo, o tal vez te interese más un tema que otro. Depende. Yo lo dejo así, siempre os lanzo la advertencia, pero porque no quiero que luego os encontréis con una sorpresa que os pueda resultar desagradable. Hombre, estas cosas no, aquí no hemos venido a sufrir. Entonces nada, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y por supuesto, Julio Verne, sobre el que ya os hice un programa hace unas semanas, lo tenéis aquí en el canal, también es un autor que tuvo su punto utópico, especialmente en los grandes viajes, en 20.000 leguas de viaje submarino, en Vuelta al mundo en 80 días. Tiene su punto utópico, pensando en las bondades de la tecnología. Pero el mismo Julio Verne, al final de su obra, se volverá mucho más reflexivo y mucho más pesimista, llegando a tocar temas como son la corrupción, como son las guerras, y a tocarlo desde un punto de vista más realista, pero que podrá llegar a caer en el pesimismo. Eso os lo desarrollaba más en el otro programa, pero si queréis me puedo poner las pilas de la lectora compulsiva, me puedo poner a leer varias novelas de esa época concreta y dedicaros un programa a hacer únicamente recomendaciones de novelas de Julio Verne que tal vez choquen mucho con lo que son las obras canon de este autor o las obras más famosas. Pero ahora me quiero ubicar en un año concreto. Para esta fase, personalmente voy a hablaros de obras que me haya leído, solamente de libros que me he leído. ¿El motivo? Pues que leyendo algunos estudios sobre la historia de la distopía me he encontrado con un montón de obras que, bueno, son algunas sobradamente conocidas, se incluye La Guerra de los Mundos, por ejemplo, pero otros que yo no conozco.
Y a ver, teniendo en cuenta que este es un programa más literario, pues creo que lo suyo es intentar hablar de cosas que, dentro de lo que cabe, o bien conozca por haber estudiado, o bien me haya leído, o bien haya leído lo bastante de ellas como para saber pues de qué va la película, ¿no? También estoy intentando ser honesta con vosotros. Entonces, yo voy a pediros que nos ubiquemos en el año 1895 y en un autor concreto, G.H. Wells. Conocido por ser el autor de muchas obras de ciencia ficción, entre ellas creo que es el autor del Hombre Invisible. Pero yo me voy a centrar en la que me interesa a mí, La máquina del tiempo. Se la considera una de las primeras obras sobre viajes en el tiempo. Si sois fans, os digo, maravilloso. Pero también es una obra muy oscura. ¿Por qué? Digamos que el protagonista, un investigador, explorador, científico, un personaje de la Inglaterra de finales del XIX, muy victoriano, nos dejan entrever que es el autor de la obra, pues le está contando a unos colegas suyos de sociedades científicas que están en una cena típica de sociedad y demás, cómo ha funcionado su invento. Y les narra, a grandes rasgos, que él habría viajado al futuro, un futuro muy lejano, y que se habría encontrado con una Tierra muy diferente de la que ellos conocen. Un mundo prácticamente devastado, vamos a decir, o no devastado, un mundo asilvestrado. Permitidme la expresión, que es un poco rural, pero creo que encaja muy bien con esto. Y un mundo donde no es que haya humanos como tal, no hay humanos como tal, pero donde se encuentra con dos clases de seres, vamos a decir, humanoides. Por una parte están los Eloi, que son criaturas dulces, tiernas, preciosas, delicadas, un poco vulnerables, pero que tienen la cualidad de tener la inteligencia de un bebé. Son totalmente inocentes, totalmente vulnerables, pero también son personas que no tienen curiosidad, no tienen ambición y no tienen, digamos, esa capacidad para detectar la maldad en ningún lugar. Por tanto, viven de una forma totalmente despreocupada en la superficie de la Tierra, mientras que luego está la otra especie, el otro grupo, vamos a decir, mucho más oscuro, llamados los Morlocks. Por si os ayuda a ubicarlos, estos aparecen en un programa de la serie de Big Bang Theory. No sé si sois fans, pero hay un capítulo donde los protagonistas, Leonard y Sheldon, deciden comprarse una máquina del tiempo que ellos piensan que es en miniatura, pero resulta ser una máquina del tiempo tamaño real. Pues bien, es la máquina del tiempo de la novela de Wells. Y al final del capítulo hay un momento donde Sheldon sueña con que los Morlocks, asesinos, salvajes, feos, van a por él. Vale. Esto es para que lo ubiquéis a nivel cultura pop, pero a nivel de lo que es la obra de Wells, en resumidas cuentas, los Morlocks viven apartados, viven bajo tierra, escondidos, no suelen salir de día, pero son asesinos. Se alimentan, te dejan entrever, de carne humana y probablemente se alimenten de los pobres e incautos Eloi. Y toda la obra se convierte en una crónica de cómo, por una parte, el viajero del tiempo conoce el lugar, cómo se hace amiga de una niñita Eloi a la cual le coges mucho cariño y bueno, no voy a destripar la historia, pero se convierte en una crónica de supervivencia para regresar a su tiempo. Es un libro corto. Es un libro que, si os gustan este tipo de historias donde no hay demasiados personajes y donde la acción pues se cuenta como si fuese una forma de diario, puede gustaros. A mí, dentro de lo que son estas literaturas más distópicas, no es de las que más me interesan. Y eso que me gusta mucho la literatura de viajes en el tiempo. Pero reconozco que es un libro que no me termina de dejar buen cuerpo. Porque aunque no es de terror, es esa ciencia ficción oscura que no te plantea una cuestión de clases, no te plantea una cuestión filosófica, pero sí te deja ver cómo a veces el mundo, en un caso muy extremo, podría llegar a convertirse en un territorio tan hostil como que nosotros nos hemos podido convertir en criaturas raras o han podido empezar a aparecer criaturas raras que se alimentan de nosotros. Y es una metáfora. La gente incauta, la gente inocente, que no despierta no porque no pueda, sino porque no quiere, porque no le conviene, termina siendo devorada por otros que sí son más inteligentes, gente oscura, que no siempre ves venir. Tienen apariencia de monstruo,
Wells los representa con apariencia monstruosa, pero podrían no tener apariencia monstruosa. Y sería una metáfora igualmente válida. Y es una metáfora que también se repetirá en otros libros, porque este es el de Wells. Pero si avanzamos un poquito más en el tiempo, nunca mejor dicho, pues nos podemos encontrar con otras novelas que ahora sí podemos considerar como distópicas de verdad. Ahora sí son las grandes y clásicas distopías que todos conocemos cuando las buscamos en Internet o que podemos encontrar en cualquier librería, generalmente, además, preparadas en un pack monísimo de 3 novelas perfectas para regalar a cualquier friki que tengas a tu lado. O a cualquiera que quiera, digamos, decorar su librería quedando de superculto. Que de todo ha de haber en la viña del Señor. Y madre mía, a veces me sale una frase muy de abuela. Pero bueno, ahora sí, llegamos a la primera gran distopía. ¿Sabéis cuál es? Si no es así, no os preocupéis, que os voy a leer un pequeño fragmento y enseguida la vais a ubicar. Bernard Marx había desconectado el aparato. «Quiero poder mirar el mar en paz», dijo. «Con ese ruido espantoso ni siquiera se puede mirar». «Pero si es precioso, yo no quiero mirar». «Pues yo sí», insistió Bernard. «Me hace sentirme como si...» vaciló, buscando las palabras para expresarse. «Como si fuese más yo mismo y no una parte de algo más, ¿me entiendes? No solo como una célula del cuerpo social». «¿Tú no lo sientes así, Lenina?» Pero ella estaba llorando. «Es horrible, horrible», repetía una y otra vez. «¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes decir que no quieres ser una parte del cuerpo social? Al fin y al cabo, todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie. Hasta los epsilones...» «Sí, ya lo sé», dijo Bernard burlonamente. «Hasta los epsilones son útiles. Y yo también. Ojalá no lo fuera». Lenina se escandalizó ante aquella exclamación blasfema. «¡Bernard!», protestó dolida y asombrada. «¿Cómo puedes hablar así?» «¿Cómo puedo?», repitió Bernard en tono meditabundo. «No, el verdadero problema es ¿por qué no puedo hablar? O, ya que en realidad sé perfectamente por qué, la pregunta adecuada es ¿qué sensación experimentaría si pudiera, si fuese libre, si no me hallara esclavizado por mi condicionamiento? Bernard, dices unas cosas horribles. ¿Es que tú no deseas ser libre, Lenina?» «No sé qué quieres decir. Yo soy libre, libre de divertirme cuanto quiera. Hoy día todo el mundo es feliz». Bernard rió. «Sí, hoy todo el mundo es feliz. Eso es la que ya les decimos a los niños a los 5 años, pero ¿no te gustaría tener la libertad de ser feliz de otra manera? A tu modo. Por ejemplo, no a la manera de todos». Fragmento de Un mundo feliz. Un mundo feliz de Aldous Huxley sí que es una novela distópica con mayúsculas y además una novela que cumple con todos los elementos del canon, porque Un mundo feliz crea, en cierta manera, o es el clásico ejemplo del canon de una distopía. Es un libro que se publica en los años 30, en un momento no demasiado optimista para el mundo en general y para Europa en particular. Vamos a ver, de un lado, hace poco más de 10 años, porque el libro creo que sale a la venta en 1932, ha habido una guerra. Ha terminado una guerra mundial, la primera. Y eso implica una serie de reparaciones, una serie de destrucción de infraestructuras, de campos, de ciudades, de pueblos y de masacres. Implica cosas que van más allá de lo que es el trauma básico de la guerra. Se extiende en el tiempo. Y además es un momento donde, vamos a decirlo así, lo que es el Imperio Británico, el país al que él pertenece, no está en su mejor momento. De hecho, está bastante de capa caída. Comienza a caerse. Se caen elementos que lo habían mantenido siempre, como el patrón oro. Y empieza a emerger en su lugar una nueva nación que se está poniendo a la cabeza de las demás. Estados Unidos, un país no rival, porque ha sido aliado, pero sí un país que no va a dejar o no va a permitir que durante muchos más años Reino Unido se sienta como la dueña de Europa. Un país que además acaba de vivir un enorme crack, el crack del 29. Recordad que estamos en 1932 y los efectos de esta caída de la bolsa, de este crack, si bien afectan más en Estados Unidos, también se van a extender por Europa y también van a afectar a países como Reino Unido. Y luego,
para colmo de males, digamos que, como estamos en los años 30, la situación se ha ido recuperando, especialmente en la isla, porque es una isla, está más apartada del continente y, oye, todo el mundo se va recuperando, pues ellos también. Se van recuperando y van entrando poco a poco en un mundo que es la continuación de la revolución industrial que se había iniciado a finales del 18 y que se había desarrollado a una velocidad de vértigo durante todo el siglo XIX. Una revolución industrial que va a permitir que la gente viva más tiempo. Ya os lo he contado muchas veces, ¿no? Todo lo que implica la revolución de los transportes, alimentación para mucha más gente durante muchísimo más tiempo, mejores sueldos, mejor vida, para muchos, pero para otros tantos no. Y de hecho, el tema de la lucha de clases que plantea Karl Marx, el tema de la revolución obrera, bueno, las revoluciones obreras, la lucha sindical, todo esto inspira y mucho, afecta mucho a la literatura distópica, pero la afecta por distintos motivos. Porque esa lucha sindical, esa lucha de los obreros, vamos a decir, había cristalizado ya en los años 30 en la Revolución Rusa y la posterior caída del zarato, de los zares rusos, la historia de Anastasia y la subida al poder pues, de los bolcheviques y demás. Estoy contándolo de forma muy resumida, dando lugar a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Teóricamente una nación, la nación más grande del mundo, donde va a imperar el sistema de gobierno, el sistema político y económico del comunismo. Huxley vive todo eso y Huxley luego además tiene una situación personal que también le marca y que le lleva a escribir una novela, que esto es lo importante, la novela, donde imagina una sociedad plagada de tecnología, plagada de abundancia, donde todos los deseos materiales, donde todas las pulsiones básicas, la comida, el placer, la diversión, donde todo lo que puedas desear lo vas a tener satisfecho. Vas a tener entretenimiento 24 horas, vas a tener bienestar todo el tiempo. Si no te sientes bien, no te preocupes, vas a tomar el Soma, esas famosas pastillas, esa famosa droga que hace que la gente se sienta bien todo el tiempo. Si tú no te sientes bien por ti mismo, no te preocupes, que te vamos a dar algo para que te ayude a sentirte mejor. Además, es una sociedad donde, como os he dicho, lo más básico está garantizado. El placer no solo es divertido, no solo es tener a tu disposición cualquier entretenimiento, cine, televisión, no solo vas a tener a tu disposición todo lo que puedas querer, sino que además tienes pues divertimento, vamos a decir, más íntimo. Es que no sé si puedo decir la palabra que empieza por S, que continúa por E, que sigue por X y que acaba en O. Que luego los misterios del mundo digital son misterios del mundo digital. Hablando de un mundo lleno de tecnología, por otra parte. Pero digamos que es una sociedad donde se valora que además seas promiscuo. Y esto es muy importante. Se valora que tengas muchas parejas, que tengas muchas relaciones. Si quieres tenerlas al mismo tiempo, las puedes tener al mismo tiempo. Da igual, cuantas más tengas, mejor. Mejor fama tienes y mejor es para ti. Pero aquí es donde nace el problema. Lo que no puedes hacer es apegarte. El apego, el amor, en cierto sentido una sutil dependencia que todos podemos tener por la gente a la que queremos y que nos quiere, está mal visto. De hecho, a Lenina, la protagonista femenina de la historia, bueno, uno de los personajes más asquerosos de toda la novela, sinceramente, porque es tonta y la ponen de tonta y además el autor se empeña en que todos sepamos que es tonta, es una mujer a la que le insisten en que tiene que ser más promiscua y que no puede quedar demasiadas veces con el mismo hombre porque a ver si la gente va a empezar a pensar que se estaba enamorando de él. Y el personaje en cuestión del que se estaba enamorando era un hombre llamado Marx. Ya veis los nombres, ¿no? Lenina, Marx, los vais pillando. Un hombre que se dice que fue defectuoso cuando lo diseñaron al nacer. Y sí, estáis oyendo bien, porque en este mundo, de un mundo feliz, en esta sociedad, los niños no nacen del mismo modo que todos venimos al mundo, es decir, no salen de su madre, sino que los niños se hacen en laboratorios y en fábricas, diseñándolos desde cero, juntando los componentes de las hormonas, de la sangre, juntando los elementos que van a hacer que ese niño fabricado en una probeta, porque literalmente lo fabrican en una probeta, vaya a tener una personalidad concreta, vaya a tener un físico concreto y vaya a tener una capacidad concreta. Pues se supone que Marx fue un personaje, bueno, un niño defectuoso, que hicieron algo mal con él y ha salido raro, porque es una persona que está todo el día
planteándose cosas. No quiere tomar el soma cuando se siente mal para volver a sentirse bien. No tiene la necesidad extrema de ser demasiado promiscuo. Tampoco se siente del todo lleno con todos los divertimentos que hay en el mundo que lo rodea. Él busca algo más. Lo intenta buscar en Lenina, pero se frustra porque siente que ella lo único a lo que le da prioridad es a verse atractiva para él, a verse atractiva para otros, y cada vez que él intenta preguntarle algo más allá de qué hora es, pues ella reacciona diciendo: ay, no me veré mal con este vestido, ay, no, habré cogido unos kilos de más, ay, 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 qué tragedia, qué tragedia. Como que ya te está poniendo el autor en situación de que Marx es, en parte, los ojos del lector desde el punto de vista de una persona que vive y que ha nacido y que ha desarrollado su existencia siempre en esa sociedad. Una sociedad que, por otra parte, está dividida en clases sociales también. Estás dividido en grupos. Y, por supuesto, si los vamos enumerando desde el mejor hasta el peor, es obvio que los alfas serán los que mejor viven, que los betas serán los siguientes, que luego vendrán los gammas, que son algo así como la clase media, que son subordinados de los alfas y de los betas, que luego vendrán los deltas, que son trabajadores, digamos, de cuello azul, porque tienen unos colores que los distinguen también a cada uno, y luego estarían los epsilon, la clase más baja y los más marginados. Estos son, pues, lo que es Marx. Gente genéticamente atrofiada, que tienen baja estatura y una capacidad mental se considera que limitada, lo cual es gracioso, no deja de tener un punto, porque Marx es el más listo dentro de esa sociedad, porque luego se supone que en este mundo hay reservas naturales donde viven salvajes. ¿Qué son los salvajes? Son gente que vive en familias, son gente que vive casada, con matrimonios y demás, gente que tiene hijos, escúchame, mediante un embarazo, escúchame, que no está claro cómo nos iremos de este mundo, pero está claro cómo hemos llegado todos, y ha sido pues mediante ese sistema que esta sociedad consideraría salvaje y totalmente despreciable. ¿Qué es eso de vivir en familias? ¿Qué es eso de amigos? ¿Qué es eso de pareja? Pero ¿qué me estás diciendo, por favor? Y en una de esas reservas naturales resulta que se encuentran con un hombre que es descrito en toda la novela como el salvaje, el cual, pues mira, ha sido criado por una mujer de la sociedad a la que pertenecen Marx y Lenina, por una mujer de su clase, pero que por accidentes de la vida terminaría perdida en una de estas reservas, terminaría pues teniendo relaciones con algunos de los hombres de estas tribus, de estos grupos de salvajes, y se habría quedado embarazada de uno de ellos porque no habría estado haciendo los ejercicios ni tomando las precauciones que la sociedad les obliga a tomar a las mujeres en el mundo, vamos a decir, civilizado. Por lo que habría tenido un hijo al que no querría, pero que se ocuparía desde muy pequeño de cuidar a su madre, mientras que todas las mujeres de esa sociedad salvaje la considerarían algo así como una fulana. Que bueno, a ver, también hay que tener en cuenta, son los años 30, ¿vale? En aquella época una mujer que no estaba casada pues no se veía del todo bien. Pero es muy curioso porque ese hombre salvaje, que se cría con una madre que vendría del mundo civilizado, tendría la capacidad que, digamos, apreciaría a Marx. Marx encontraría en él, al menos al principio, a una persona interesante, y por otra parte, pues estaría por encima, sería un hombre como nosotros, un hombre como Huxley. Si Marx es los ojos del lector dentro de la sociedad civilizada, que es un mundo feliz, el salvaje somos nosotros de verdad. Sería como cogernos a cualquiera de nosotros con la misma educación, con la misma forma de pensar, la misma moral de la época y meternos en esa sociedad. Pero, por supuesto, sacado de contexto, una persona que ha sido criada en un ambiente que tampoco estaba específicamente o especialmente sofisticado, porque también tiene algunos arranques que son propios de una persona pues, que ha vivido toda su vida aislada y que ha sentido lo que es el rechazo de las dos sociedades, de la sociedad civilizada, que le considera una aberración o poco más que un elemento de zoológico, y la sociedad salvaje, que le considera algo así como el hijo de una mala mujer, un hombre raro, y es una persona que se ve solitaria o que se siente abandonada o se siente solitaria. Sí, solitaria es la palabra, porque él intenta hacer amigos. Él se marcha con su madre al mundo civilizado, y no os voy a destripar más de la novela, e intenta hacer amigos, pero no le sale. Lenina se va a sentir atraída por él, pero como que, claro, él busca algo que ella no le puede dar.
Y pues digamos que no os voy a destripar más, pero al final pues pasa algo y queda pues patente cómo las personas que digamos irían más allá de la superficialidad y de la, aunque sofisticación material, la simpleza mental y emocional de esa sociedad, son personas que tarde o temprano tienen que marcharse y tienen que vivir aparte para no perturbar y al mismo tiempo para también, vamos a decirlo, tener ellos una vida un poco mejor porque se supone que van a vivir con la gente inteligente, hablando pronto y mal. De modo que Un Mundo Feliz podemos considerar que es esa primera novela o esa novela que pasa a la historia porque sienta las bases. Hace una crítica íntegra a la sociedad que le rodea. Critica la moral, que él percibe que se estaba desarrollando una moral cada vez más alejada, donde las personas se centran mucho en sus disfrutes y en su bienestar personal y se olvidan de cuidar a otros, se olvidan de la gente que los quiere, de la gente a la que quieren, y que simplemente conciben la felicidad como un placer hedonista continuo que nunca termina. Él considera o deja ver cómo a veces, para llegar más allá, en cualquier relación que tengamos, si eres padre con tus hijos, si tienes una pareja, si tienes amigos, en cualquier relación significativa, tienes que exponerte, no a sufrir necesariamente, porque no se trata de un sufrimiento continuo, se trata de un esfuerzo, hablar, ir más allá, compartir momentos que no sean solo pensar en el disfrute momentáneo. Habla de cómo la sociedad de principios del siglo XX estaría olvidándose de su dimensión más humana y se estaría convirtiendo cada vez en algo más, pues, muy tecnológico, muy sofisticado, muy desarrollado, pero una carcasa vacía, sin nada por dentro. Esas bases que sienta Huxley se van a repetir muchísimas veces. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en algún momento escuela, trabajo, cena familiar, discusión con amigos, leyendo en internet? ¿Cuántas hemos escuchado alguna vez frases del tipo es que ya se están perdiendo los valores? Eso solo hemos escuchado a los abuelos, pero también frases del tipo no, es que hemos perdido el norte. No, es que ya no se le da tanta importancia a lo emocional como antes, o ya la gente no se cuida, o ya la gente no se trabaja las relaciones. Todo eso es importante dentro de la obra de Huxley, pero también el balance, los equilibrios. En este caso, podría decirse que esa sociedad de consumo, que no me salía la palabra antes, que representa Un Mundo Feliz, sería un extremismo de la sociedad capitalista que le rodeaba a él y que le rodeaba, bueno, que nos puede rodear a cada uno de nosotros, pero, en el caso del autor, a principios del siglo XX en la Europa occidental. Y de hecho hay personajes, bueno, el Salvaje sin ir más lejos lo afirma en algún momento de la novela, que está muy bien vivir con tantas comodidades, vivir sin hambre, vivir sin guerra, vivir en un mundo donde todo lo que quieras, todo lo que desees, lo puedes tener al alcance de la mano. Está muy bien. No se trata de despreciar ese mundo o despreciar esas comodidades o ese bienestar, no se trata de eso. Se trata de equilibrio. Aquí está el canon de la distopía. Coges una idea, en este caso la sociedad de consumo, en este caso el capitalismo, los placeres, la comodidad, el hedonismo, todo, y te lo llevas al extremo. Te lo llevas al extremo y creas una parodia con ello para decir, mirad qué ridículo, ¿a que sería ridículo llegar hasta este extremo? Pues si nos descuidamos podemos llegar a alcanzarlo. Por tanto, es una forma de entretener porque no deja de ser una novela de ciencia ficción, una novela de aventuras, podemos decir, pero es una novela que tiene una profunda crítica al mismo tiempo, una crítica que la lees y la entiendes. Tal vez te parezca exagerado, tal vez te parezca demasiado, pero sabes de qué está hablando. De alguna manera lo interpretas y por eso esa novela sigue siendo vigente a día de hoy. Muchas personas, me podéis decir, Marta, ¿qué personas? Yo os respondo, amigos míos, ¿vale? Mi entorno cercano, mi familia y mis amigos, y también algunos periodistas a los que sigo por internet, comentan o han comentado en algún momento que Un Mundo Feliz ha pasado a la realidad, que la sociedad de Un Mundo Feliz es nuestra sociedad, especialmente cuando se mira el nivel de tecnología, cuando se mira el asunto del soma, de esa droga que te haría sentirte feliz en todo momento, pero que en el fondo todos los que viven en esa sociedad sienten su existencia como triste, como dolorosa, como vacía. Todos están en realidad más asustados de lo que quieren dejar entrever.
porque lo contrario podría estar mal visto. Por ese tipo de cosas y también luego pues por el tema de la promiscuidad, lo complicado que parece ser mantener relaciones duraderas, no solamente a nivel romántico, sino en general a nivel pues de cualquier cosa, podría llegar a pensarse que hay partes de Un mundo feliz de la obra de Huxley que se han hecho realidad. ¿Yo qué pienso al respecto? Pues que puede ser. Probablemente haya muchos elementos de la obra de este señor que hayan pasado a la realidad, pero no sé si porque son partes de una profecía que se ha cumplido o si son partes, elementos, situaciones que ya se daban en la época de Huxley y que simplemente se han desarrollado y o bien han continuado con nosotros a un nivel similar o se han amplificado precisamente por la acción de toda la tecnología y de toda la información que a día de hoy tenemos a nuestro alcance con, pues mirad, yo estoy grabando con una tablet, pues con tocar la tablet. Pero hay otras novelas. Concretamente hay dos que igualan a Un mundo feliz en, vamos a decir, importancia para este tipo de literatura. Se trataría de 1984 de George Orwell, famosísima, y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La primera se publicó en 1949 y es una sociedad que se enfoca más en el totalitarismo. Coge la misma sociedad, el mismo canon distópico de Huxley, pero no es que se quede en la parodia o que coja la sociedad, digamos, europea y la lleve al extremo capitalista, sino que coge los totalitarismos del siglo XX, en este caso, en 1949, nos vamos a inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con el trauma que supuso el estalinismo y el nazismo para la historia de Europa en concreto y del mundo en general. Y lo que hace es tomar estos dos totalitarismos, hay quien dice que también toma en menor medida la Italia de Mussolini, o que también toma como ejemplo cualquier país que estuviese bajo una dictadura. Ahí también entraría la España de mediados del siglo XX, la cual, por otra parte, visitó George Orwell en tiempos de la Guerra Civil. Tiene un libro sobre eso, por si a alguien le interesa. Pero mirad, vamos a hacer una pequeña pausa, os pongo un fragmentito y os explico brevemente 1984. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabamos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. En efecto, ¿cómo puede haber crimen tal si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra, una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundados, eliminados y olvidados para siempre? En la 11ª edición nos acercamos a ese ideal, pero su perfeccionamiento continuará mucho después de que tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco ahora hay justificación alguna para cometer crimen por el pensamiento. Solo es cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. Pero llegará un día en que ni esto será preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es Ingsoc e Ingsoc es neolengua, añadió, con una satisfacción mística. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que lo más tarde, hacia el año 2050, ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos? Excepto, empezó a decir Winston, dubitativo, pero se interrumpió alarmado. Había estado a punto de decir, excepto los proles, pero no estaba muy seguro de que esta observación fuera muy ortodoxa. Sin embargo, Sime adivinó lo que iba a decir. Los proles no son seres humanos, dijo. Hacia el 2050, quizá antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron. Solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la literatura del partido cambiará. Hasta los eslogans serán otros. ¿Cómo vas a tener un eslogan como el de «La libertad es la esclavitud» cuando el concepto de libertad no existe? 1984. Con 1984 ya no hablamos de un libro
donde se nos plantea la sociedad donde vivimos, pero llevada a un extremo donde podríamos considerar que la existencia humana es un cruce entre triste, grimosa, pusilánime y hasta un poco cómica. Si un mundo feliz te deja con la sensación de que no quieres vivir en esa sociedad porque es una sociedad no ya ultraconsumista, sino una sociedad totalmente superficial que trata a las personas vulnerables o a las personas diferentes como si fuesen basura, porque las trata así, 1984 te deja el corazón helado. Te deja con la pregunta de si tú serías capaz de llegar hasta ese extremo, si tú serías capaz de convertirte en eso, si tú serías capaz de hacer a la gente a la que se supone que quieres esas cosas. Os explico, tal y como sucede en un mundo feliz, tenemos un grupo de clases sociales. El partido interior, que sería la élite gobernante, alrededor de el 1 o 2% de la sociedad, y son aquellos que tienen el poder absoluto y total capacidad de decisión, y operarían a través de los 4 ministerios que conformarían el país donde vive el protagonista que nos presenta Orwell. Los ministerios de la paz, el ministerio de la abundancia, el ministerio del amor, que es el más siniestro de todos, y el Ministerio de la Verdad, que es el que lleva la propaganda y es donde trabajaría nuestro protagonista, reescribiendo la historia para que lo que dice el gobierno en cada momento sea lo que reciba la masa, una masa que se olvida de todo lo que han visto antes, que desconfía de sus propios ojos o que simplemente ignora lo que ha visto antes y se deja llevar únicamente por la propaganda que le van mandando, por las versiones que le van cambiando, por lo que le dicen en cada momento. Una masa que se comporta como si fuese un borrego, el efecto rebaño que llaman, y que estaría conformada por el partido exterior, que sería la burocracia o la clase media. A esa clase creo que es a la que pertenecería nuestro protagonista, y los proles o proletarios, que son la clase trabajadora, la inmensa mayoría de la población y gente que vive en la pobreza, marginados de todo, pero que tienen una cierta peculiaridad que los hace, a ojos de los protagonistas, casi que envidiables. Y es que tienen un poquito más de libertad privada. Veréis, en este mundo que os acabo de plantear, la gente vive vigilada permanentemente las 24 horas por unas pantallas que hay instaladas en sus casas que tienen la imagen de un ojo enorme que los está vigilando y los está mirando todo el tiempo. Y también hay que decir, se supone que es la mirada del hermano mayor. El hermano mayor entendido como el líder supremo del país, porque este mundo es un mundo conformado por 3 superpotencias, las 3 del mismo tipo, autoritarias, que estarían en guerra continua y que, unas veces se aliarían entre ellas y otras veces no. Ahí es donde entraría el Ministerio de la Historia cambiando la versión para que la gente nunca tenga del todo claro de quién eres amigo ni de quién eres enemigo. Simplemente que el hermano mayor, que es el líder supremo, al cual nadie ha visto en años, el cual nadie sabe si es real o no, pero te lo venden como que sí, estaría perpetuamente intentando cuidarlos a todos. Vamos a ver, tenemos a Oceanía, que abarcaría las Américas, las islas del Atlántico, Australia y el sur de África, ¿vale? La ideología imperante en esto se supone que sería el socialismo inglés y es en esta sociedad en la que se desarrolla la historia. Nuestro protagonista es miembro de esa sociedad. Luego estaría Eurasia, que ocuparía todo lo que es el norte de Europa y Asia, desde Portugal y España hasta el estrecho de Bering. Y luego estaría Asia Oriental o Estasia, compuesta por China, Japón, Manchuria y el resto de zonas del Pacífico, ¿vale? Digamos que el mundo está dividido en 3 bloques. Nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, pero así es. Y la historia nos desarrolla un romance prohibido entre un hombre y una mujer en esa sociedad de Oceanía que está perpetuamente vigilada por un ojo que todo el mundo tiene instalado en su casa, viviendo con el pánico de que los atrapen. Y ese pánico se muestra de distintas formas. Por ejemplo, en un capítulo de la novela se te dice cómo los niños son adoctrinados en la escuela para que si ven a sus padres haciendo algo que va en contra de la ideología, en contra del partido, en contra del hermano mayor de ese líder supremo, su deber es denunciarlos. Niños pequeños denunciando a sus padres. Y encima los padres, cuando descubren que sus hijos los han denunciado, no tienen otra más que agachar la cabeza y asumir que sus hijos tienen razón, que lo han hecho por ellos, por el bienestar de todo, que estaban teniendo actitudes peligrosas.
Es una sociedad marcada por el pánico. Vosotros que me estáis escuchando, paraos a pensar lo que puede representar para una persona sentir que hasta tu propio hijo pequeño, un niño chiquitín que depende totalmente de ti, te pueda denunciar para que te lleven al Ministerio del Amor y termines sufriendo todos los horrores y torturas y luego encima el posterior castigo final, solo por haberte saltado alguna pequeña norma, solo por haber hecho algo que es no ya culpable, sino sospechoso de disidencia de alguna forma. Si eso te lo hace un hijo, ¿qué no te hará una pareja? Porque, volvemos, los protagonistas, el hombre y la mujer, son dos enamorados, dos personas que tienen un romance a expensas del resto de la sociedad, intentando esconderse, intentando que no los descubran. Hay otra escena, y no os quiero destripar mucho más de la novela, que creo que ya os he destripado demasiado con Un mundo feliz, donde la mujer, Julia, se compra unos tacones y se los pone y se arregla un poquito y se maquilla algo y empieza a mostrar cómo ella tiene una frase en la que lo dice: soy una mujer, y aquí pues vamos a decirlo, estoy parafraseando, soy libre de serlo para ti, soy libre de serlo para mí. Una frase que a día de hoy tal vez nos pueda parecer un poco pues antigua, pero que en la época representa algo que yo creo que es muy bonito y triste al mismo tiempo. La idea de soy como quiero ser, y quiero ser como quiero ser, al menos mientras esté contigo, porque el resto del tiempo no voy a poder serlo. El resto del tiempo la gente que vive en esta sociedad tiene que vestir de una manera, tiene que llevar un corte de pelo de una manera, tiene que comportarse de una manera porque los están vigilando todo el tiempo. Tienen que fingir muchas veces. A saber, la novela no te especifica si todos están convencidos de defender las mismas ideas totalitarias o de si simplemente lo fingen para sobrevivir. Yo sospecho que lo fingen para sobrevivir. Ahora me diréis vosotros, obviamente lo fingen para sobrevivir. Chico, oye, como sea. El caso es que precisamente por ese miedo, por ese pánico, por esa sensación desorientada que tienen al no saber exactamente ni en qué época viven, ni quién es amigo, ni quién es enemigo, ni al vivir en un mundo donde lo único que tienen es la palabra del gobierno, la palabra del hermano mayor, que a saber quién es el hermano mayor también, no les queda otra cosa. No les queda otra cosa más que obedecer, más que adaptarse, más que fingir para sobrevivir. Y si alguien los tienta, porque los tientan a lo largo de la novela, tienen dos opciones: o intentar creer y con toda probabilidad acabar muy mal, o intentar fingir que todo está normal. Y ahí es donde entra uno de los elementos más tétricos de la novela, que habrá quien diga no es para tanto. Hacedme caso, es para tanto. Los minutos del odio. Ese momento a lo largo de la rutina donde todos los empleados, todo el mundo, se reúne para mirar a una pantalla donde se les da un mensaje político concreto, a menudo un mensaje que los enciende, que los radicaliza, que los hace sentir la rabia, el extremismo, el radicalismo, el fanatismo recorriendo por sus venas, y un momento donde se les permite dar rienda suelta a todo eso y romper cosas, insultar, gritar, tratarse mal. Se les permite todo eso. En vez de intentar de ser un mundo que intenta paliar tu dolor o intentar hacerte, digamos, la existencia un poco más dulce, lo que hacen es sacar el lado más desagradable del ser humano. Todo lo que todas las sociedades a lo largo de la historia han considerado malo: el radicalismo, el fanatismo, la maldad, la rabia, la violencia. Y como os digo, todo eso conduce a miedo, conduce a desconfianza, a no saber si puedes hablar con alguien o no, y a situaciones donde todo lo que ves a tu alrededor es continuamente el totalitarismo, la vigilancia, el control supremo. Es un lugar horrible para vivir. Y es un lugar que no os quiero destripar más porque esta novela es tal vez puede parecer llana porque no pasan demasiadas cosas realmente, pero es una historia donde tú terminas empatizando con los sentimientos que te describen en cada momento. Y aunque la caracterización del mundo es bastante sencilla, tú entiendes de lo que está hablando. Y es que mientras que Un mundo feliz, digamos que se deja llevar por los placeres, esto es todo lo contrario. Esto es dejarte llevar por el miedo, por el dolor, por lo peor de la sociedad.
Por eso os decía al principio que mientras que Un mundo feliz es una novela que te genera cierta vergüenza ajena, 1984 te genera terror. Se supone que cuando George Orwell escribió esta novela, la escribió pensando en una parodia, pero el error aquí que podemos cometer nosotros es pensar que una parodia siempre va a ser cómica. Es una parodia de los totalitarismos, es una parodia de lo que él vio a lo largo de su vida, lo que él percibió que era el mundo de la Segunda Guerra Mundial y el mundo de las dictaduras. Pero, inevitablemente, es una historia que, por su crudeza, te hace sentirte mal. Te deja un sabor de boca triste. No os miento, yo no pude dormir cuando me leí 1984 porque yo me quedé obsesionada con que, del mismo modo que la gente que vive en esa sociedad tiene un ojo en el salón de su casa vigilando los movimientos de todos las 24 horas del día, como os decía, las 24 horas del día, pues yo pensaba, yo tengo un teléfono. Se supone, hay quien dice, que nos escuchan, los que son más conspiranoicos. Y bueno, de hecho, a todos nos ha pasado que hemos hablado de un tema y al rato, a las horas o a los días hemos recibido anuncios sobre un producto que hemos mencionado, sobre, qué sé yo, clases de inglés, sobre universidades, sobre búsqueda de trabajo, que no es ninguna broma, quiero decir que el teléfono nos conoce mejor que nosotros mismos. Aunque yo creo que el mío está un poco perdido, porque Amazon Kindle me intenta dar recomendaciones, pero es de extremos. Es como Un mundo feliz y es como 1984. O acierta siempre o no acierta ni a tiros. Pero inevitablemente esa idea te deja pensando. Yo me quedé pensando en que tenemos teléfonos. A día de hoy en las redes todo está expuesto. A día de hoy, en casi cualquier parte del mundo hay o ha habido, siempre las va a haber, ideologías, religiones, movimientos filosóficos o sociales, incluso olas de movimientos estéticos que van a adoptar un tono violento, que va a adoptar un tono radical y que te van a hablar de formas que no te van a gustar o que te van a hacer sentir pequeñito. ¿Cuál es el problema de todas estas cosas? Que no per se, las ideas no son malas por sí mismas, los movimientos no son malos por sí mismos. Lo que es malo es que alguien coja su dedo acusador y te señale y diga, tú eres mi enemigo o tú eres malo. ¿Por qué? ¿Has hecho algo? No, no has hecho nada. Simplemente no has dicho lo que se supone que tenías que decir o no has hecho lo que se supone que tenías que hacer. Y eso es una distopía. Pero es una advertencia. Todos estos libros son advertencias. 1984 es una advertencia enorme de no te pases con tus convicciones, no estés demasiado convencido de lo que defiendes. O corres el riesgo de creerte el lema del partido, el lema del gobierno de Oceanía de 1984, que sería la frase de la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Puede parecer que ninguno de nosotros aceptaría esas siglas de forma voluntaria, pero cuando estás muy absorbido por cualquier cosa, mirad el funcionamiento de las sectas, sin ir más lejos, ¿qué no estarías dispuesto a aceptar con tal de encajar o con tal de que no te miren mal o con tal de que no te expulsen de tu círculo social? Porque ¿qué ocurre si toda la gente a la que valoras está metida ahí? Son cosas complicadas y yo creo que estas distopías están muy bien porque te hacen reflexionar y te plantean casos extremos, como os decía. Con esto, con este mal sabor de cuerpo, creo que podemos detenernos un poco y a lo mejor hablar de la última gran distopía, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, como os decía. Esta es más posterior. Si os parece, como hemos hecho antes, hacemos una pequeña pausa y os cuento un poquito de esta historia y después pues os hago unas últimas reflexiones, ¿vale? Porque reconozco que esta tercera novela me la leí hace muchos años y creo que por motivos obvios, de todo lo que os acabo de contar, es de las tres distopías clásicas la que menos me impactó o la que menos horror me generó. Aunque no nos equivoquemos, es una novela horrible en el sentido de que es muy buena y te cuenta muy bien algo totalmente dantesco. Así que hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y de paso os hablo un poquito, os planteo cómo está la situación de la literatura distópica a día de hoy. Tranquilidad, Montag. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares o los nombres de las capitales del estado o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado.
Atibórralo de datos no combustibles, lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse, y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada, como filosofía o la sociología, para que empiecen a atar cabos. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 trata sobre bomberos, pero no bomberos que apagan incendios, sino bomberos que encienden incendios. Incendios contra los libros, es el caso más conocido. Incendios contra todo aquello que represente conocimiento y que represente peligro, de nuevo, para la sociedad, de nuevo para los que están en el poder. Y el protagonista es uno de estos bomberos, quien está casado, tiene una vida más o menos normal, pero percibe cómo la gente solamente quiere pasarse la vida viendo la televisión, hablando sobre este o aquel famoso, sobre la última serie de moda y, digamos, gente que se relaciona, que tiene un poquito más de libertad privada, al menos en apariencia, pero que tienen vidas muy simplonas, vidas totalmente vacías de emoción, de ilusión, de curiosidad. En estas obras, en este tipo de historias, siempre hay un grupo que o bien está siendo oprimido o bien se deja oprimir porque o les conviene o porque es más fácil o porque no saben cómo romper la cadena. Y siempre hay alguien que es los ojos del espectador, los ojos del lector en este caso, actuando como esa ruptura, como la persona que sí es consciente o que poco a poco sí que se va dando cuenta de lo que pasa y que se ve obligada tarde o temprano, de una forma u otra, más bonita o menos bonita, a alejarse de esa sociedad. En este caso, nuestro bombero terminará sus días, vamos a decir, fuera de la sociedad, al margen de todo, y terminará entrando en contacto con, esto es lo que más me interesó de la novela, un grupo de gente que se dedica a tatuarse los libros que han sido incendiados para que no se pierdan. Y con esta gente él aprenderá muchísimo, pero también verá la cara más horrible del mundo que lo rodea. Fahrenheit cumple el mismo canon que las otras dos novelas. Y no os voy a mentir, durante un tiempo yo consideré que era la menos interesante de las tres. Pero, aquí también os digo la verdad, hace unas semanas hablé con una amiga que me estuvo leyendo fragmentos del libro para convencerme de lo contrario, de que era la más terrorífica de las tres porque, efectivamente, otra vez volvemos a la misma historia de siempre, es la distopía que más encaja con nuestro mundo actual. Es la distopía que más requisitos cumple. ¿Por qué? Porque defiende un mundo donde la gente tiene vidas vacías, dejándose de llevar de nuevo por la tecnología y por los entretenimientos, olvidando la cultura, elementos que pueden llevar más tiempo porque el conocimiento cuesta trabajo, porque conseguir las cosas cuesta trabajo, y que se entrega a la fantasía. Pero no lo hace como en un mundo feliz, basado únicamente en el hedonismo puro y duro, ni lo hace tampoco como 1984, basado en el miedo, en la coacción y en el fanatismo. En este caso se basaría en algo mucho más simple, la desesperanza, el hastío, la pereza, esa sensación de ñaj, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tengo? Se basaría en eso. Debo decir que me ha dejado pensativa. Por eso, oye, creo que Ray Bradbury también es un autor al que hay que leer y al que hay que, digamos, tal vez, leer con cierto detenimiento, porque tiene interés. Es una obra, ya os digo, os cuento menos de esta obra, mucho menos, porque es la novela a la que cuando yo la leí menos jugo le saqué. Pero eso no significa que no me gustara, simplemente que, pues, oye, me ha costado. Pero esta nueva reflexión de mi amiga, no sé si me va a estar escuchando esto en algún momento, espero que sí, pues me dejó muy pensativa, porque habla de un mundo que, como os decía, está apagado, un mundo donde la gente vive pero no tiene esperanza en el día de mañana, donde lo único que les queda es pararse a hablar de, oye, ¿te has enterado de lo que ha hecho este ahora? Cotilleo, sí, hay una vida, hay un desarrollo, pero es un desarrollo que poco a poco se va apagando. La ilusión muere cuando alcanzas la edad adulta o incluso te la matan cuando eres un niño. Un mundo donde lo único que te queda puede ser
integrarte o morirte del asco, porque en este caso te mueres del asco. Y luego está todo el elemento distópico pues de los incendios, el ataque a la cultura, el ataque a lo que cuesta trabajo, a lo que es, vamos a decir, digno de ser escuchado. Y vuelvo a preguntaros, ¿cuántas veces hemos escuchado en redes sociales bueno, en mi caso yo vengo del mundillo del bookstagram, como lo llaman, el Instagram de los libros, gente que se queja diciendo, no, es que hay muchos instagramers que enseñan un montón de libros preciosos, los abren, los muestran, afirman que se leen más de 90 libros al año y eso no es posible, porque no te da tiempo a leerlos, a saborearlos, a disfrutarlos. Es como ese concepto de todo inmediato, todo rápido, todo ahora, lo quiero ya, quiero, digamos, avanzar. Pero avanzar de una manera forzosa, de una manera donde no vas a sacar nada de provecho, no vas a sacarle el jugo a las cosas, solamente te vas a quedar en la superficie o ni aún así. Simplemente estás aliviando una pulsión nerviosa que tiene cierta curiosidad, pero que no llega a cumplirse porque se muere antes de empezar. Eso es lo que se supone podría transmitir Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Una distopía que se enfoca más en el ataque a las cosas que llevan tiempo, a las cosas que cuestan trabajo, y se representa principalmente a través del tema de los libros, porque, vamos a ser sinceros, leer un libro cuesta trabajo, y eso es así. Pero por supuesto, por no quedarnos únicamente en las obras clásicas, también me gustaría comentaros un poquito algunas obras de distopía que yo me he leído a lo largo de estos años, ya más posteriores o incluso anteriores, y que tienen su interés. Principalmente hay dos. Está Ensayo sobre la ceguera de Saramago y El maestro y Margarita, escrito por el autor ucraniano Mikhail Bulgakov. La primera es una obra que hace honor al concepto que os he dicho al principio, esa idea de que el pecado está en los ojos de quien mira, porque trata la historia de un mundo donde la gente, como si fuese una enfermedad, poco a poco se va quedando ciega. Y se va quedando ciega, pero no una ceguera oscura, donde solo ves negro, sino una ceguera luminosa, donde solo ves blanco. Y es como si tuvieses permanentemente delante de tus ojos una pared blanca. Y es un mundo donde a esa gente que está enferma, a la gente que va enfermando poco a poco, los van encerrando en hospitales para, a medida que se van llenando, se van hacinando y la vida es cada vez más complicada, terminan por abandonarlos. Y así de forma progresiva hasta que el mundo es un caos donde todos están ciegos y ahí te das cuenta de lo importante que es tener ojos. Dentro de este mundo hay una mujer, la esposa del primer paciente, el paciente cero de esta enfermedad, que nadie sabe por qué no pierde la visión y ayuda a este hombre, a su marido y a una serie de amigos que van haciendo con el paso del tiempo a sobrevivir, pero sin que estos sepan que ella puede ver. Ella siempre finge que no ve para que no la aparten de su marido y que no la traten como un bicho raro. Ella finge. Y es la única lúcida, es la única que puede guiarlos, pero es la única que también al mismo tiempo es testigo, vamos a decir, totalmente consciente y racional de los horrores que va viendo. La gente que roba, aprovechándose de los ciegos, la gente que, como ya no sabe dónde moverse, no sabe dónde va y nadie se lo puede indicar, terminan pues haciendo sus necesidades en cualquier parte, terminan durmiendo, teniendo relaciones en cualquier parte, o que terminan teniendo la obligación de someterse cuando alguien que tiene un arma les apunta con ella y afirma que ahora es el dueño del mundo. Y hay unas escenas muy crueles sobre eso que yo, mira, me hicieron parar el libro a mitad y retomarlo con el paso del tiempo porque no podía. Es un libro muy violento y muy claustrofóbico. Yo no se lo recomendaría a una persona que o sea principiante en esto de las distopías o sea alguien especialmente sensible. Pero sí que se lo recomendaría a alguien que tenga curiosidad por conocer distopías que van más allá de los clásicos, porque esta, la verdad es que tiene un mensaje que yo no sabría muy bien cómo interpretarlo, pero creo que hablaría de la ceguera de lo que es importante y la ceguera que podemos tener cada uno de nosotros, porque esta epidemia, así como vino y terminó afectando a todo el mundo, simplemente se marchó y nadie supo ni cómo ni por qué, pero todos recuperaron la capacidad de ver. Hay quien puede pensar que recuperaron la capacidad de interpretar lo que era importante en el mundo, en la vida. Tal vez sea eso, porque de hecho la enfermedad se va cuando todos los protagonistas, todos los personajes, que por cierto no tienen nombres, se les describe con apelativos o con adjetivos, terminan llegando a la conclusión de que han vivido toda su vida en un error. Una mujer atractiva
que no miraba a un pobre anciano con ojos de enamorada, pero que ahora que no lo ve y simplemente conoce su voz y conoce su persona, descubre que esa persona, ese pobre anciano, tenía mucho más que aportar que cualquier otro hombre que ella haya conocido. Es el caso más básico, pero como ese hay muchos. Y luego está El maestro y Margarita. Este es un libro que está a caballo entre la distopía, el humor absurdo, la crítica social. Es un libro que se escribe en la URSS, en los años más duros de este sistema político de este país. Y es un libro que incluye tintes sobrenaturales porque habla sobre cómo el diablo en persona, junto a su cuadrilla de maleantes, vamos a decir, a su grupo de secuaces, decide viajar a la Tierra e instalarse en la ciudad que, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la ciudad más corrupta, más mísera, con más maldad por metro cuadrado? Un lugar donde la corrupción campe a sus anchas y la gente buena esté sufriendo demasiado. Pues el Moscú de los años 30-40 es la respuesta. Y a partir de ahí se desata una trama loquísima, esta, eso sí, en clave humorística. Esta es una obra satírica, puramente satírica, donde el diablo se va vengando poco a poco, uno a uno, de personas que considera que están siendo malas. Y digamos que les da su castigo. Aquí el diablo no actúa necesariamente como un elemento malvado, aunque lo es, sino como un elemento que castiga, que tiene esa labor de castigar a aquellos que hacen cosas malas. Y los castiga unas veces de forma muy cruel y otras veces de forma un poco cómica, puesto que a uno de ellos creo que lo manda de golpe, de un solo plumazo, lo teletransporta a Yalta. Y eso es bastante gracioso, es un momento simpático de la novela, porque cuando envían a este hombre, que es un funcionario, vamos a decir, cuando lo envían a Yalta, él pregunta a la primera persona que tiene cerca, que es un pastor, creo que era un pastor, y le dice, ¿dónde estoy? Y dice, en Yalta. Y te quedas así como, Dios mío, pero ¿cómo me han mandado hasta aquí? Tiene ese tipo de golpes. Pero esta ya es una obra, como os digo, no es tan distópica, sino es una obra de sátira. Es un estilo similar que puede tener elementos en común, pero es diferente a su manera. Y con esto tendríamos un poco lo que es el recorrido por las obras clásicas de la distopía. Porque luego, mirad, por decir una obra que no se conoce tanto, os voy a mencionar un libro llamado El tiempo volverá atrás, del autor Henry Hazlitt. Henry Hazlitt era un economista de corte, vamos a decir, más liberal, que desarrolló una novela teóricamente distópica, pero que con el tiempo se convierte en utópica, para explicar el sistema económico y para explicar cómo, pues, a sus ojos, el sistema de mercado podría funcionar mejor que un sistema de planificación central. Es un libro extraño. Es un libro donde, a mi parecer, no le dieron tanta prioridad al desarrollo de la historia o a crear una narrativa atractiva, sino a explicar los mecanismos económicos. Normal, porque este señor era un teórico, pero reconozco que no es una obra muy atractiva. De hecho, es bastante densa y el final, a mis ojos, resulta abrupto y un poco forzado. Pero oye, cada uno. Yo quería comentaros esta curiosidad. Y con esto me parece que se me está acabando el tiempo para narrar novelas como tal, pero sí que me quedan unos minutillos para cerrar preguntándoos por qué es de la distopía actual. Os podría haber hablado del cuento de la criada, pero es que no me lo he leído, lo reconozco. No por falta de interés, sino porque me han dicho que es una novela que, mira, igual no me gustaría, y en la situación vital en la que estoy, creo que no me apetece leer historias excesivamente crueles. Al igual que le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier momento de su vida. Pero mirad por dónde. La distopía, que es un género muy adulto, es un género muy duro, muy crudo y muy serio, con el paso de las décadas ha regresado un poquito a los orígenes y ha vuelto a unirse con la ciencia ficción, creando narrativas que están más vinculadas con las aventuras que con la crítica pura y dura. Así es como aparece un subgénero de la distopía que está vinculado a la cultura pop o a la cultura juvenil, vamos a decir. Y ahí surgen novelas como la trilogía de los Juegos del Hambre, que todos conocemos, es hiper famosa, esa serie de películas y esa serie de libros que ya no podemos apartar de la imagen del pajarito, del sinsajo y de la cara de Jennifer Lawrence, esa actriz que, a mis ojos, espectacular. Pero junto a esta, pues
en los años, creo que fueron 2010, 2012 hasta 2020 aproximadamente, surgieron otras sagas, también de corte distópico, pero mucho más juveniles, que están emparentadas con este auge que significó los Juegos del Hambre. Un auge, de nuevo, de la distopía. Una distopía mucho más fantasiosa, pero que no deja de tener su punto fuerte. En los Juegos del Hambre, en el fondo, lo que se está haciendo es una banalización del asesinato, con esa idea de los tributos, que se quiere vincular con el mito del Minotauro, que tenéis un programa aquí de eso. Pero no deja de ser eso, una banalización de la desgracia, de las desigualdades y cómo se puede utilizar el malestar y la miseria de una población para mantener a los grupos sociales enfrentados entre sí. Claro, desde un punto de vista mucho más juvenil, pero oye, hay estilos narrativos, se puede tener y está muy bien. Como os decía, junto con estas novelas surge El Corredor del Laberinto, que está ya en popularidad, surge la saga de Divergente, que también intentó tener su propia serie televisiva, no, su propia serie de películas, pero terminó pinchando como si fuese un globo. Y digamos ya, para que acabemos todos con un poquito buen sabor de boca, os voy a hablar de otra curiosidad sobre estas novelas más juveniles. Y es que hay otra saga llamada La Selección, a la que podemos llamar distopía, por no llamar novela romántica, que no está mal, pero es que me hace mucha gracia porque en algunas librerías te la catalogan como novela distópica y ves las portadas, que son unos 5 o 6 libros, no sé exactamente cuántos, donde aparecen princesitas vestidas con vestidos muy pomposos. Os he dicho que iba a hablar principalmente de libros que me he leído. Pues sí, me he leído esta saga. ¿Me parece mala? No. ¿Me parece distópica? Tampoco. Las cosas como son. La distopía, en el más puro sentido de la palabra, son novelas muy serias. Y novelas que, como os he dicho ya, y habéis podido ver durante todo este programa, te dejan en el sitio. Y La Selección es una novela, bueno, es una serie de novelas donde tenemos a un grupo de chicas jóvenes muy guapas compitiendo por ver quién enamora al príncipe. ¿Que está mal? No, no está mal, ni mucho menos. A mí me entretuvieron, a mí me gustaron. Pero quiero decir que es que si pierden la selección no es que las maten, es que no les pasa nada. Entonces, pues, digamos que la idea de la distopía es una excusa que ponen como telón de fondo para contarte otra cosa, que es una historia de amor. Y eso a mí me hace reflexionar sobre cuál ha sido o cuál es la actualidad de la distopía. ¿Sigue siendo lo que fue en el siglo XX? ¿Ha evolucionado hacia estilos más narrativos, más juveniles? ¿Ha evolucionado y simplemente, pues oye, algún día saldrá otra novela de este estilo? ¿Podrían volver a salir novelas como 1984, Un mundo feliz o Fahrenheit? No sé si me gustaría. Si eso es representativo de la sociedad, no sé si me gustaría. Pero, oye, por lo menos tendríamos novelazas, sinceramente. ¿O simplemente hemos convertido la distopía en un pretexto para contar otro tipo de historias, más románticas, más tiernas, o que de alguna manera tal vez hablen de las inquietudes de la adolescencia, relacionadas con los sueños personales, con el idealismo y con problemáticas que a medida que vas creciendo, pues vas viendo con otros ojos? Yo esto os lo dejo aquí porque creo que puede ser un debate curioso e interesante, pero sobre todo a mí me gustaría cerrar el programa recalcando una idea que yo creo que es fundamental, la idea de que la distopía es un tipo de literatura que te advierte sobre los peligros de ser extremista, te advierte sobre los peligros de dejarte llevar demasiado y te recalca la importancia de que seas tú mismo. Hay una frase de George Orwell que es: no es tan importante mantenerse vivo, sino mantenerse cuerdo. Creo que era así la frase, estoy parafraseando. Y creo que es una frase realmente importante. No porque, digamos, vivimos en un mundo difícil. El mundo siempre ha sido difícil. No porque ahora mismo estamos en una situación que tal, que cual. No. Siempre es importante mantenerte cuerdo. También mantenerte vivo. Por favor, manteneos vivos. Pero es importante mantener la cabeza fría o la cabeza curiosa, con ganas de saber, con ganas de explorar, con ganas de entender. Quiero ser optimista en este sentido. Quiero pensar que nunca llegaremos a un mundo tan tétrico como los que describían estas novelas. Pero si llegamos, que seamos lo bastante capaces, lo bastante curiosos, lo bastante compasivos y empáticos y también inteligentes, porque hay que ser inteligente, también un poquito pícaro, ¿por qué no decirlo? Un poquito, en su justa medida, para salir de ahí
en cuanto se pueda. Y con esto, bueno, me despido de todos vosotros. Como siempre, ha sido un verdadero placer estar con vosotros este ratito, hablar de todo tipo de novelas, de obras literarias. No sé qué os parecerá este tipo de programa, ya me diréis qué tal, pero yo espero que dentro de lo que cabe no os decepcione, que os guste y que queráis seguir sabiendo más de literatura, de historia, de cultura, de mitos, de leyendas y de curiosidades. Puedo hacer un programa sobre un libro concreto, por ejemplo. Ya sabéis que yo estoy abierta a muchas cosas e intento hacer cosas que os gusten a vosotros. Así que me despido aquí. Nos vemos en el próximo programa de Relatos de la Historia y aquí os esperaré, como siempre, Marta, vuestra locutora de confianza. Muy buenas noches y un beso para todos.